Estamos otra vez en el canal Hablemos de Innovación de Orion Universal. Como siempre es un placer y un lujo. Tenemos la suerte de hablar con muchísima gente que sabe muchísimo de innovación, que sabe muchísimo de inversión, que sabe muchísimo de startups, y hoy volvemos a estar con una de estas personas que además es protagonista de muchos de estos temas de los que vamos a hablar, que es Javier Vilaseca. Bienvenido, Javier. Gracias por estar aquí. Bueno, Javier, no voy a leer todo el currículum y todos los premios o todo lo que destaca, pero destacar dos cosas. Una, que es fundador de Socios Inversores, ¿no? Que es una de las que después tendremos la ocasión de entrar un poquito, que es muy interesante, ¿no? Como una de las plataformas de equity crowdfunding, ¿no? De los más importantes de España, incluso premiada en Europa, etcétera, etcétera, que después a lo mejor nos lo puedes contar un poquito, Javier. Y también es consejero delegado del grupo Segov Finance, ¿no? Que también es una plataforma de inversión digital, también de las más potentes que hay aquí. También tendremos ocasión de hablar. Y por otro, y ya está, por no añadir más cosas, pero esta sí, ¿no? Es uno de los 100 jóvenes líderes en innovación, etcétera, etcétera, ¿no? Declarado, y por tanto será una conversación especialmente interesante contigo, Javier, hablar de innovación, ¿no? Que es donde estamos en el canal de Hablemos de Innovación. Siempre empezamos, Javier, con la misma pregunta, ¿no? Porque, bueno, pues si el canal se llama Hablemos de Innovación, pues vamos a hablar de innovación. Y hablamos de innovación. O sea, ya damos por supuesto que innovación es fundamental y es crítico para cualquier empresa, pero sí que queremos saber qué es para ti innovación desde tu perspectiva, ¿no? Porque así también en el canal vamos viendo, ¿no? Hay muchas perspectivas, hablamos con mucha gente, ¿no? Y cada uno al final acaba teniendo su concepción de innovación de acuerdo con su experiencia, y tú, con la experiencia que tienes en estos ámbitos, pues seguramente es interesante escuchar qué es para ti innovación. Desde luego. Pues mira, para mí innovación, si la tuviese que definir con una palabra, sería arriesgarme, es decir, es arriesgarte a hacer algo, ¿no? La innovación no deja de tener un riesgo implícito, es decir, vas a construir algo nuevo, algo novedoso, ¿no? En el que todavía no tienes digamos, la seguridad de que eso va a salir bien, ¿no? Tiene que haber una cierta incertidumbre para que sea una innovación potente. Es decir, al fin y al cabo, por muy confiados que estemos en que nuestro trabajo va a ser efectivo y va a ser bueno, estamos corriendo un riesgo. Y para mí esa es la innovación, es decir, intentar innovar dentro del mundo de las empresas es intentar hacer algo nuevo que otros no han hecho o de una forma diferente, ¿no? Y eso conlleva unos riesgos. Puede que lo consigamos, puede que no, o puede que el resultado sea tan favorable o no como habíamos pensado. Y asumir ese riesgo por parte de las empresas es para mí vital para poder ser cada vez más competitivas, porque si no, solo vamos a poder hacer lo que hace nuestra competencia. Entonces, la innovación, si la tengo que definir, la defino como arriesgarse. Arriesgar, hacer algo nuevo, ¿no? Y bueno, hacer algo nuevo comporta ese riesgo, ¿no? Seguramente. Y tú, Javier, que seguro que has tenido la oportunidad de ver muchos proyectos o distintos ámbitos, tanto de empresas como de startups que han innovado, ¿cuáles dirías para ti, ¿no? ¿Cuáles son aquellos elementos clave? O sea, está claro, es hacer algo nuevo y es arriesgar, ¿no? Pero ¿qué mecanismos o qué elementos ¿no? forman parte de esa fórmula de la innovación o de innovar, ¿no? Para mí la innovación en el mundo en el que vivimos solo tendría sentido. Vamos a ver, para mí tiene mucho sentido siempre que estemos hablando de un componente tecnológico. Es decir, a día de hoy vivimos en un mundo completamente globalizado en el que nuestras ventas no se producen de una manera local o regional, sino que ya se producen de manera global. Nuestros competidores están vendiendo a nivel global y nosotros tenemos que llegar a esos niveles, ¿no? Por ello, una innovación debe ser tecnológica, porque la tecnología nos da esa escalabilidad para que nuestras compañías puedan, con un mínimo proceso, con un mínimo personal, puedan estar vendiendo en cualquier lado del mundo y puedan estar vendiendo grandes volúmenes. Entonces, al final, esa escalabilidad, como decía, solo se consigue a través de la tecnología. Yo por eso apuesto mucho por la innovación tecnológica en cuanto a procesos, en cuanto a nuevos negocios, en cuanto a un poco todo lo que sea una innovación, para mí tiene que tener esa base. Muy bien, sí. Después entraremos un poco en lo que vosotros gestionáis, pero si ahora cogiendo este hilo, ¿no? De innovar, hacer cosas nuevas, vinculándolo mucho a tecnología, ¿no? En todos los ámbitos,
si tienes en mente alguien que digas, mira, esta para mí es la referencia o estas son las referencias, ¿no? No sé, a veces cuesta, ¿no? Seguro que vosotros invertís en muchas cosas, pero bueno, si tú tuvieses ahora, ¿no? ¿Dónde hay un espejo donde mirarme o una referencia muy potente que digas, ostras, esta gente lo ha hecho bien o lo hace bien o... Sí. Bueno, nosotros tenemos ahora mismo, venimos de un sector también que es el financiero y tenemos ahora mismo grandes referencias dentro de lo que es el mundo blockchain. Es decir, el blockchain es una innovación brutal dentro del mundo tecnológico y es una innovación además espectacular que afecta al mundo sobre todo financiero, ¿no? El blockchain tiene aplicaciones a cualquier tipo de sector, pero especialmente en el nuestro lo está cambiando en un sector que era ajeno a esta ola de innovación que llevaba... Los bancos llevan 100 años ganando dinero de la misma forma que lo ganaban hace 50, 100 e incluso más años y esto ha venido a cambiar todos esos procesos, ¿no? que traían y sobre todo a cambiar esas ecuaciones, ¿no? que tenían antes los bancos en cuanto a las transferencias de dinero. Entonces, para nosotros tenemos ahí pues, principalmente grandes referentes, pero bueno, yo creo que dentro del mundo de innovación encontramos grandes figuras, posiblemente todas ellas provengan de mercados anglosajones, que al fin y al cabo son los mercados que están mucho más avanzados, que la sociedad es más proclive a adaptar estos cambios innovadores, que los estados, las universidades y en general el ecosistema está preparado para absorber una innovación, ¿no? Entonces, al final, en España... fíjate, hemos sido siempre muy innovadores, ¿no? Incluso aquí tenemos grandes referentes. Tenemos a Juan de la Cierva, tenemos a Isaac Peral con el inventor del submarino, tenemos unas grandes figuras innovadoras en sus tiempos que España ni siquiera supo aprovechar en su momento, ¿no? Ahora mismo tenemos una oportunidad muy grande de irrumpir en un mercado nuevo como es el tecnológico, en el que más o menos todos los países podemos estar en un punto de partida similar, pero aún así esa ola la hemos perdido, ¿no? Entonces, al final yo creo que figuras dentro de lo que es el ecosistema español, pues lamentablemente tenemos muy poquitas y los referentes principales que tenemos, al menos que yo puedo tener ahora mismo, principalmente están en mercados anglosajones. Bajemos, ¿no? Tenemos esa innovación, ese riesgo, ¿no? Tecnológica. En tu ámbito seguramente el blockchain es el punto más disruptivo en este momento, ¿no? Que está cambiando ese mercado. Entremos un poquito en vuestro ámbito, ¿no? Y a ver si podemos conocer un poco vuestros dos proyectos, ¿no? Socios Inversores, ¿no? Que es esta plataforma, ¿no? De equity, crowdfunding, ¿no? Que tienen, por lo que he leído, ¿no? Más de 100 empresas, más de 5.000 inversores. ¿Por qué ha tenido tanto éxito? Bueno, primero, ¿en qué consiste? ¿No? Un poquito, si nos puedes dar el punto de en qué consiste y después cuáles son las claves un poco del éxito, sí, ¿no? de esta plataforma, ¿no? Pues mira, yo las claves y el éxito lo ligo un poco a lo mismo. Mira, yo creo que la clave fue que respondía a una necesidad real. Yo a la hora de emprender, yo he sido muy emprendedor desde muy joven, ahora mismo lo soy, pero hace 10 años cuando monté la empresa pues todavía lo era más, ¿no? Evidentemente era 10 años más joven, tenía 22 años cuando lo monté, pero anteriormente a eso yo había intentado emprender muchas veces a lo largo de mi vida, ¿no? Yo desde los 14, 15, 16 años ya estaba pensando en montar una compañía, ¿no? Y se me ocurrían cosas, pero realmente nunca los podía llevar a cabo porque, pues bueno, para bien o para mal, mi familia tampoco contaba con los recursos suficientes, ¿no? Como para poder ayudarme. Entonces, al final, el estar golpeándome siempre contra ese mismo muro me llevó también a idear, digamos, una fórmula en la que, oye, personas como yo o yo mismo pudiera financiar una idea empresarial, ¿no? Un emprendimiento. De esta manera, y basándome en un crowdfunding que en esos años solo existía en Estados Unidos y que era un crowdfunding social y cultural, que se financiaban discos, libros, documentales, etcétera, lo adapté al mundo empresas. Socios Inversores, de facto, es la primera empresa de lo que años más tarde se llamó Equity Crowdfunding. Nosotros nacimos en el 2010 como tal, ¿no? Entonces, tuvimos un éxito porque realmente respondíamos a una necesidad real de muchas personas, ¿no? Aparte del mundo del emprendedor, donde yo lo enfoqué en un primer momento, tuvimos la suerte de nacer dentro de una crisis. En el año 2010 las empresas no tenían liquidez, no les daba liquidez la banca, no había ayudas públicas, entonces al final empezaron a optar por buscar nuevos mecanismos y ahí mucha empresa innovadora y mucha empresa incluso tradicional en su momento se acercó a nosotros a pedirnos financiación, ¿no? Éramos ya como un agente más financiador dentro del ecosistema español. Y por otro lado, los inversores, porque nuestra función era pues, que personas con capital pudieran ayudar a personas con ideas,
nos encontramos con una situación en la que el inversor español venía de invertir en bolsa y se acababa de desplomar, y veníamos en el año 2010, invertían en el ladrillo también el inversor español, y justo había también explotado toda esa burbuja. Entonces, el ahorrador no tenía alternativas de inversión reales, al menos conocidas para él. Entonces, al final, la inversión en economía real, que en España todavía no se estaba generando, pues fue para nosotros el crear esta plataforma fue una eclosión que funcionó muy bien. Empezamos a recibir muchos inversores y a partir de ahí, pues la empresa empezó a crecer. Yo creo que el éxito principal que hemos tenido ha sido tener un buen equipo. Yo sinceramente creo, y ese ha sido el acierto que yo he tenido, ha sido rodearme de personas mucho más inteligentes que yo, que saben trabajar de una manera súper profesional y súper efectiva, y que al fin y al cabo han conseguido sacar la compañía adelante. Entonces, ese ha sido mi acierto, ¿no? Yo creo que al final con un buen equipo, con una buena idea, que solucionas algo en mercado, pues al final las cosas funcionan y salen bien. Y desde que nació la plataforma 2010, un poco con esas necesidades cruzadas, ¿no? Que encontraste ese punto, ¿no? de dos necesidades, ¿no? Por un lado de financiación y por otro de los ahorradores o de los inversores, ¿no? Que se encontraban. Ha evolucionado, quiero decir, ha evolucionado tanto el tipo de proyectos que llegaban en el 2010 como también desde el otro lado el tipo de inversores han ido cambiando en estos 10 años casi, o más de 10 años ya. Sí. ¿Cómo ha evolucionado ese tipo de inversor y ese tipo de proyecto, tanto de startup como de negocio que pedía financiación? Bueno, la evolución ha sido espectacular. Realmente en el año 2010 la innovación que nos llegaba era empresas de iluminación LED, para que nos hagamos una idea, ¿no? Era la disrupción que teníamos por entonces, ¿no? A partir de 2012, 2013 empezó un poco todo lo que es a generarse ese boom del emprendimiento en España. Con ello nos trajimos también algunos vocablos americanos, ¿no? Ingleses, como podría ser startup. Empezó la gente a innovar dentro del mundo de la tecnología y empezamos pues verdaderamente a replicar lo que estaba pasando en Estados Unidos hacía 10 años atrás, ¿no? Empezamos al principio con un boom de nuevas redes sociales, luego pasamos a un boom y el e-commerce, luego pasamos a un boom del Big Data, y poco a poco hemos ido... para mí ha sido como un tsunami que se ha vivido principalmente en los mercados más avanzados, como podría ser el americano, y nosotros hemos recibido las réplicas un poco más tarde. Nos llegaron esas pequeñas olas, ¿no? En la que cuando allí triunfaban las redes sociales, aquí 5 años más tarde la gente quería montar redes sociales, ¿no? Cuando allí triunfaba el e-commerce, aquí 5 años más tarde queríamos montar e-commerce, ¿no? Entonces, básicamente a partir de 2012, 2013 es cuando empezamos a recibir estas primeras redes sociales, e-commerce y este tipo de empresas, ¿no? Ahora mismo, para mí, desde luego está todo muchísimo más maduro, ¿no? Tenemos un mercado del emprendimiento mucho más amplio. Es verdad que seguimos, pues como es normal, muchas iniciativas son completamente descabelladas o todavía no están del todo armadas para que tengan una cierta seguridad, pero sí recibimos cada vez más pues emprendimientos mucho más sólidos, con gente mucho más preparada. También el ecosistema está más preparado para apoyar, comprar en una startup, ¿no? Estamos hablando de que el año 2010, yo cuando monté Socios Inversores, de hecho, mis propios círculo de amigos, familiares y demás me decían, ¿pero quién va a invertir por Internet? O sea, estábamos aún en ese concepto, ¿no? ¿Cómo va a invertir alguien por Internet? Y yo decía, bueno, existen páginas de coches de segunda mano, ¿no? Claro. ¿Tú te compras un coche sin probarlo también? Pues sí, hay gente que lo está haciendo. Entonces, estábamos en ese punto en el que la gente tenía desconfianza hacia Internet. Claro. Ahora eso lo hemos perdido. Entonces, ahora mismo es mucho más sencillo emprender dentro del mundo tecnológico, porque todos nosotros ya compramos por Internet, lo hemos asimilado. Ya confiamos en Internet. ¿Y el perfil de inversor, 2010-2020, para entendernos, o 2021, también ha variado, por lo que decías tú, ¿no? El tipo de proyectos que llegan, incluso a nivel tecnológico, pues bueno, con esas olas que entiendo que cada vez la ola es más corta, ¿no? Que ya no son 5 años, sino que lo formamos en menos años, ¿no? Pero bueno, con esas olas tecnológicas. Y el perfil de inversor, entiendo que en 2010 era el más arriesgado de todos, porque esto de invertir, como bien decías ahora, en plataformas, tal, era difícil. Pero también incluso no sé si tanto el tipo de inversor de riesgo o no, como incluso a nivel económico, ¿no? De la capacidad económica del inversor o de las cantidades que se invierten, ¿no? ¿Ha cambiado esto en estos últimos 10 años? Pues mira, el perfil no ha cambiado tanto porque realmente nosotros tuvimos la suerte de que nada más arrancar empezamos ya con un perfil de directivo o alto directivo de multinacional o empresa IBEX.
y realmente pues ha sido el que nos ha ido acompañando, ¿no? Y hemos ido engordando, digamos, la base de datos con este tipo de perfil. Sí ha cambiado en que el inversor se ha ido profesionalizando, ¿no? Al final el inversor no tenía, pues al fin y al cabo, conocimientos, ¿no? No los teníamos nosotros tampoco, evidentemente, a la hora de invertir, y se invertía en toda clase de proyectos, se invertía en proyectos que muchas veces eran un PowerPoint, se invertían en proyectos que no presentaban unas métricas ni tenían una serie de requisitos que ahora mismo para nosotros es impensable, ¿no? Poder invertir en algo así. Entonces, el inversor también se ha ido profesionalizando. Al final el inversor ha ido viendo que cuanto más verde estaba el proyecto o cuanto menos requisitos le hacíamos cumplir, el riesgo se disparaba, ¿no? En un mercado en el que de por sí ya tiene muchísimo riesgo. Entonces, al final, pues bueno, digamos que el inversor, el perfil, podríamos estar hablando del mismo, pero sí que es verdad que yo creo que ha vivido esa evolución. También ha madurado, ¿no? Igual que Sí. las que antes decíamos con los proyectos, también ha madurado como inversor. Y a nivel de cantidades, si me permites, a nivel de capacidad de inversión, aunque sea el mismo perfil, ¿ha variado también? ¿Antes se invertía menos y ahora se invierte mucho más o no? Pues mira, si tendríamos que ver una variación, posiblemente ha sido la inversa. Antes invertía más por inversor y ahora se invierte menos. Yo creo que el inversor vivió, o nosotros vivimos, una época en la que las noticias que llegaban eran casos de éxito dentro del mundo tecnológico y de innovación. Cuando empezó en España, yo creo que todos los inversores que empezamos en ese momento íbamos un poco con la esperanza de ver si salía un nuevo Facebook, si salía un nuevo X, ¿no? Entonces, al final, ¿no? Que todo el mundo espera, ¿no? Sí, entonces al final el inversor yo creo que arriesgaba un poquito más de lo que arriesga ahora. ¿Qué ha pasado? Que después de unos años el inversor se dio cuenta que invirtiendo 50.000 euros en una compañía eran 50.000 euros perdidos y al final dice, bueno, voy a diversificar estos 50.000 euros en 5 empresas, por poner un ejemplo. Y al final los tickets, yo creo que ahora mismo, vamos, yo creo no, con total seguridad los tickets han bajado, ¿no? En cuanto al inversor. Es verdad que ahora tenemos una masa mayor de inversores y movemos volúmenes mucho más altos a los que movíamos antes, pero el ticket medio por inversor es menor. Vale. Muy bien, Javier. Oye, y por otro lado, tú eres consejero delegado del grupo SEGO Finance, ¿no? Que es otra plataforma de inversión digital. ¿Qué diferencias hay con la idea de la plataforma Socios Inversores y SEGO Finance, ¿no? ¿Qué tipo de proyecto es? Realmente son, iba a decir padre e hijo, pero bueno, realmente temporalmente no corresponde, ¿no? Nacimos con Socios Inversores, SEGO lo creamos como holding, ahora mismo es el propietario, digamos, de Socios Inversores, y se creó como holding por un motivo, porque lanzamos otras líneas de inversión al mercado y las fuimos diversificando, ¿no? Socios Inversores, digamos, ahora tiene otro hermano que es inversión en factoring, que es para inversor más moderado, es una línea que está creciendo una barbaridad cada año, y nos dirigimos pues, a otro tipo de inversor y a otro tipo de empresa, ¿no? Aquí estamos hablando de una pyme más tradicional, trabajamos mucho con multinacionales, etcétera, ¿no? Y después estamos también lanzando una tercera línea, que es la pata de real estate también, ¿no? Entonces, al final lo que hace SEGO Finance es unificar diferentes tipos de productos bajo una misma plataforma, un mismo dispositivo, pero realmente tiene un concepto más de holding que de otra cosa. Y después vas lanzando distintos canales, por decirlo así, dependiendo del público, el tipo inversor, el tipo de proyecto. Eso es. Muy bien. ¿Qué te iba a decir? Tú que conoces bien el mercado, si ahora a un inversor, ¿no? Ahora estuviese viéndonos un inversor, ¿qué ideas o qué parámetros o qué sugerencia le darías de inversión, ¿no? ¿O cuáles serían las claves que tú le darías para invertir, ¿no? Tanto a lo mejor a nivel de sectores, a nivel de tendencias o a nivel de recomendaciones básicas para ese inversor que quiere invertir en startups o en proyectos de este tipo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que como primera recomendación le diría que si ya ha decidido invertir, que lo haga con un dinero que no vaya a necesitar. Creo que es importante, al final es un sector de mucho riesgo y es un sector muy ilíquido, ¿no? Entonces, realmente si en un momento dado, dentro de un año, dentro de 3 años, nos encontramos con una necesidad, ese dinero es probable que no podamos retornarlo todavía. Entonces, es importante que el que quiera invertir en este mundillo, por así decirlo, en este ecosistema, sea consciente de un poco pues, las partes más complicadas, ¿no? Y un lado es que es el riesgo a perder el dinero es alto y la iliquidez que tiene es elevada. Una vez dicho esto, yo creo que es importante que el inversor también, en este punto en el que se invierte,
invierte en cosas que él conoce. Es decir, yo creo que aquí tiene mucha importancia también la involucración de los inversores dentro de los proyectos, ¿no? Yo creo que al final esto es lo que los americanos llaman smart money, ¿no? Es decir, oye, un euro es un euro, te lo dé yo, te lo dé el banco, ¿no? ¿Por qué están triunfando modelos como este? Porque nosotros al final volcamos inversores en una compañía que estos inversores pues son, como decía, directivos o son personas con una cierta experiencia y expertise dentro de un mundo que a la startup le va a venir muy bien. Le están dando dinero, el mismo que le daría a lo mejor un banco, pero le están dando una serie de conocimientos, una serie de red de contactos que el banco no iba a poder facilitarle, ¿no? Y esto hace que la compañía crezca más rápido, ¿no? Yo creo que esa es la función principal que tienen los inversores en este ámbito, ¿no? Es decir, oye, puedes tener la oportunidad de involucrarte, vas a ser socio de una compañía, vas a ser accionista de una compañía, y yo creo que también es un poco tu responsabilidad el decir, oye, voy a intentar ayudar a que esto salga adelante, ¿no? Por eso, si son sectores que conocemos, mejor, porque primero vamos a entender mejor el modelo, no vamos a hacernos ideas equivocadas de, yo esto creo que va a triunfar y no sé de qué me están hablando, simplemente porque me suena raro. Y creo además que verdaderamente el inversor va a entender mejor un poco el ciclo que va a vivir la compañía y sobre todo va a poder experimentar pues, seguramente una aventura bastante divertida. Sectores, ahora mismo, pues mira, te diría, es que muchas veces decimos, el sector, mira, yo te ponía de ejemplo blockchain. Blockchain está, sí, tenemos casos de éxito en blockchain, pero tenemos también sectores tradicionales. Uno de nuestros mayores casos de éxito viene del sector energético, que para nada es un sector nuevo, por así decirlo, ¿no? Tenemos sector dentro del mundo retail, dentro de un sector que para mí es muy tradicional también. Tenemos, por supuesto, dentro del mundo de las aplicaciones móviles. O sea, realmente por éxito podríamos tener en cualquier lado, pero de hecho lo tenemos en los comercios normales, ¿no? Tú mismo me dices, oye, Javier, ¿qué te parece que montemos una panadería? Pues yo te diría, mira, yo es que no sé hacer pan, entonces no entiendo de ese modelo de negocio, seguramente lo quebraría. Pero eso no quiere decir que sea un modelo malo. Hay muchas familias que viven por tener una panadería, oye, y realmente incluso se han hecho millonarios más de uno. Entonces, al final, ¿es un sector malo? No, es un sector bueno para las personas que tienen cierto expertise y saben cómo hacerlo. Entonces, yo creo que podemos ganar dinero en cualquier sector, siempre y cuando vayamos con las personas adecuadas y el modelo presente una innovación o una solución al mercado adecuada. Javier, y ahora vamos al otro lado, ¿no? Bueno, tú eres emprendedor y has sido emprendedor, etcétera, etcétera, y además en vuestras plataformas de financiación trabajáis con muchos emprendedores y con muchas startups, ¿no? Y si ahora le hemos dado consejos al inversor, ¿no? Y ahora le tenemos que dar consejos. ¿Qué consejos le darías al emprendedor, ¿no? Tanto, pues eso, elementos básicos a tener en cuenta o a lo mejor un poco también cogiendo este punto que decías con los inversores. A lo mejor sectores no, pero bueno, a lo mejor tendencias a los que a lo mejor si alguien tiene alguna idea, pues puede acabar cuajando o teniendo éxito, ¿no? Bueno, fíjate, para el emprendedor empezaría de la misma manera que con el inversor, es que sea consciente de los riesgos que va a correr y al final emprender es duro, ¿eh? Nos va a llevar muchísimo tiempo y nos va a llevar parte de nuestra salud. El emprendimiento para nada es sencillo y al final, pues oye, hay que estar dispuesto a recorrer ese camino, ¿no? Para mí, puntos clave a la hora de emprender es rodearte de un buen equipo, es realmente controlar muy bien los gastos y sobre todo tener el foco en el cliente, ¿no? Estamos ahora viviendo una distorsión dentro del mundo empresa startup español y es que muchas compañías están enfocadas en hacer ampliaciones de capital, en conseguir inversores, cuando realmente el foco lo tienes que tener en los clientes, ¿no? Es decir, en el negocio como tal. Yo creo que ese es un punto para mí clave, es decir, no perder ese foco del negocio. Y segundo, creo que es importante también que el producto, que lo que estemos lanzando a mercado esté llegando en el momento adecuado, ¿no? Nosotros hemos invertido en algunas compañías que eran súper innovadoras, pues te hablo en el año 2014 invertimos en una compañía que era de reconocimiento facial, cuando todavía ninguna empresa utilizaba el reconocimiento facial. Invertimos demasiado pronto. Realmente el reconocimiento facial lo empezamos a ver con el lanzamiento en Apple y en dispositivos móviles en el año 2016-17. O sea, nosotros llegamos 3 años antes al mercado. ¿Qué pasó en esos 3 años? Que la compañía murió. O sea, realmente también es importante saber que tu producto llega en el momento adecuado, ni antes ni después, evidentemente. Entonces, al final yo creo que ahí hay un concepto que es el que el emprendedor y el equipo tiene que tener muy claro. Y sobre todo, controlar los gastos. Yo creo que para mí es clave también. Muchas veces creemos que por gastar más en publicidad, por contratar más gente, vamos a crecer más rápido y muchas veces no es así. Entonces yo creo que
que aquí se trata de sobrevivir. Yo creo que en el mundo del emprendimiento se trata de sobrevivir, se trata de cumplir años, por así decirlo, y hacer las cosas bien, porque si haces las cosas bien y sigues cumpliendo años, al final pues son modelos de éxito. ¿Vale? Roma no se construyó en 2 días como tal, no tenemos que correr para intentar comernos el mundo en 3 meses. Yo creo que al final hay que ir a los ritmos que la compañía permite y siempre con un foco muy, muy grande, con un ojo puesto en la caja y la tesorería de la empresa. Sí, como has dicho antes, que sectores no hablamos, pero sí que, bueno, antes has apuntado, ¿no? Blockchain o algunos elementos de esto, sobre todo cuando al principio hablabas de innovación tecnológica, apuntabas. ¿Seguirías si alguien ahora nos ve a alguien muy joven, ¿no? Que diga, yo quiero emprender en algún sitio o algo, uno de los temas en los que tú pondrías el foco sería blockchain? ¿Hay algún otro que tú pienses? Sí. Bueno, yo blockchain pondría el foco principalmente por la disrupción tan grande que presenta mercado, pero pondría el foco en otros en los que ahora mismo están teniendo gran asimilación por parte de las compañías, ¿no? Yo creo que hay sectores, como es por ejemplo el de la inteligencia artificial, creo que es un sector con muchísimo recorrido, creo que es un sector que poco a poco las compañías los vamos a ir adaptando. Al final es un ahorro en los procesos y es un ahorro sobre todo en tiempos, ¿no? Que muchas veces en tratar una serie de datos o en dar una respuesta a una serie de clientes teníamos o necesitábamos un grueso de empleados, ¿no? Dedicado a ellos. Ahora la inteligencia artificial acorta todo eso, hace que la empresa pueda reducir costes y que pueda reducir tiempos de respuesta o de procesamiento de pedidos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que eso al final son sectores en los que todavía están muy, muy verdes, no han alcanzado ningún tipo de madurez y en los que sí se permiten nuevas innovaciones, ¿no? Como este hay muchos, ya os digo, yo para mí blockchain, inteligencia artificial, pues a mí mismo son de los más destacados, pero realmente podemos innovar dentro de cualquier... estos son sectores, al fin y al cabo, para mí completamente, ¿cómo decirlo?, horizontales. Es decir, al final el blockchain lo puedes aplicar a cualquier empresa, o la inteligencia artificial te vale una inmobiliaria como te vale una empresa de telecomunicaciones. Te vale para cualquiera, ¿no? Después, si nos centramos o nos verticalizamos en un sector concreto, podemos seguir innovando dentro de ellos, ¿no? Para mí, ya te digo, más que el propio sector per se, creo que la clave es que presentemos un grado de innovación elevado y, sobre todo, que el mercado esté preparado para poder absorber esa innovación. Muy bien. ¿Qué te iba a decir, Javier? Ya estamos acabando y ahora que te iba escuchando y todo lo que has ido diciendo, después haremos, a ver si podemos resumirlo un poquito, pero iba pensando, si ahora a ti te pusiesen, pregunta complicada, a ver si ahora te pusiesen el gorro, Javier, del responsable en España, ¿no? Entonces, imagínate que entras en el gobierno y eres el responsable en España de la innovación o de la transformación, ¿no? que tanto necesitamos para competir en el futuro y para recuperarnos todos en el futuro. ¿Tú dónde, ¿no? con toda esta visión que nos has ido contando, tú dónde pondrías la dirección o los elementos o el foco, ¿no? para que eso fuese así y para que España realmente fuera un país competitivo en este entorno tan complicado en el que estamos, ¿no? Es una pregunta trampa, efectivamente. Yo, bueno, si realmente tuviese ese gorro, esa capacidad de poder decidir ahí, yo, fíjate, lo pondría en eliminar trámites ahora mismo administrativos, ¿no? Es decir, adelgazar un poco esa estructura del Estado dentro de lo que es el mundo de la innovación o del mundo empresa. Yo creo que al final no podemos intentar correr dentro de la innovación, podemos intentar ser rápidos como es la innovación, con algo que nos frena. Es decir, yo creo que al final tantas trabas burocráticas como presentamos en España hacen que las empresas no puedan ser rápidas a la hora de lanzar nuevos modelos de negocio, ¿no? Creo que el Estado tiene que intervenir un poquito menos en este sentido, tiene que dejar una libertad a las empresas que quieran innovar y posiblemente pues, tenga que buscar algún tipo de mecanismo que favorezca que las compañías apuesten por esto, ¿no? Porque uno de los problemas de España es que somos un país de pymes y somos un país que no apostamos por la innovación, ¿no? Al final, yo lo entiendo, una empresa que está viviendo al día a día y tiene 200.000 euros en caja y con eso paga un año de salarios, pues se lo va a gastar en pagar el año de salarios de sus empleados. No va a apostar por algo que no sabe si va a funcionar o no, ¿no? Entonces, yo creo que al final necesitamos que nuestras pymes sean cada vez más competitivas porque si no, no vamos a poder competir contra pymes francesas, inglesas o indias. Entonces, nos van a terminar comiendo esa tostada y cada vez vamos a ser un negocio más local y regional. Y creo que España tiene que mirar hacia afuera, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo
intentaría, ya te digo, adelgazar todas esas tramas burocráticas que tenemos para que la gente pueda emprender, pueda lanzar empresas rápidas al mercado y puedas innovar de una manera realmente sin escollos, ¿no? Ya no digo que ayuden, yo ya no pido ningún tipo de ayuda, sino que al menos no nos pongan un palo en la rueda y nos permiten ser rápidos como pueden ser en otros países, ¿no? A partir de ahí intentaría crear evidentemente un ecosistema, ¿no?, en el que estuviesen fondos de inversión, pues pudieran venir a España a operar, a invertir en nuestras compañías, las universidades formasen gente directamente preparada para lanzarse al mercado y crear compañías, y por supuesto el mundo empresa tiene que acercarse más. Yo creo que al final son 3 ámbitos, junto con el cuarto que sería el Estado, que tienen que trabajar de la mano, es decir, universidades, empresas e inversores. Si no están coordinados, es imposible que creemos aquí ningún foco o ecosistema emprendedor o innovador realmente destacable. Muy bien, Javier. Bueno, yo te votaré, ¿eh? Si te presentas, te voto. Bueno, ¿Qué te iba a decir, Javier? Javier, bueno, hemos hecho como un viaje, ¿no? Que hemos empezado hablando de innovación riesgo, ¿no? Innovación es hacer cosas nuevas con riesgo, mucho foco en innovación tecnológica, ¿no, Javier? Después hemos aterrizado a tus proyectos, ¿no? Y a lo que habéis lanzado desde el 2010, ¿no? Encontrando una necesidad ahí entre inversores y emprendedores y empresas, ¿no? De nuevas fórmulas de financiación, ¿no? Seguramente poniéndolas de una manera distinta y resolviendo una necesidad que en ese momento, y con toda la evolución que nos has contado, tanto de perfil, no tanto del perfil, ¿no?, sino yo diría de la maduración tanto de inversores como de emprendedores, ¿no?, que ha sido un poco la clave que nos has dado. Bueno, consejos muy básicos que los recalco un poquito para los inversores, que piensen que hay riesgo, ¿no?, que no se jueguen dinero que necesitan, ¿no?, porque seguramente tardarán unos años en recuperarlo, pero que lo jueguen, porque seguro que pueden, que inviertan en cosas que conozcan, porque además pueden aportar ese smart money, ¿no?, a las empresas en las que inviertan, y les pueden ayudar tanto en red de contactos, en conocimiento, y en ayudarlos a crecer más rápido. Y bueno, sectores todos es igual, ¿no, Javier? Que tú nos decías, yo creo que en todos los sectores se puede innovar, se puede emprender y se puede tener éxito. Lo importante es hacerlo, y los emprendedores también, riesgo y tiempo, ¿no? Buen equipo, ¿no?, que eso es importante, producto, llegar al mercado en el momentum es importante, ¿no?, porque puedes llegar antes o llegar tarde. Controlar gastos, ¿no?, que es otro de los temas importantes, y bueno, cumplir año a año, ¿no?, como tú decías, y puedes acabar llegando a un modelo de éxito. Y bueno, después blockchain e inteligencia artificial, ¿no?, como transversales, ¿no?, en todo. Y bueno, esas recomendaciones para España, que yo creo que alguien seguro que se las ha apuntado por ahí, o se las apuntará cuando nos escuche, ¿no?, porque la verdad es que has tocado muchos ámbitos muy interesantes, ¿no? Y creo que muchas de las claves que harían que este país tuviera más éxito y fuera aún más competitivo. Bueno, Javier, sí, pues nada, hemos hecho el viaje. Espero que hayas estado a gusto aquí, y bueno, sí, pues seguimos hablando de innovación en el canal Hablemos de Innovación de Orion. Gracias, Javier. Muchas gracias, Jordi. Gracias. Gracias.